A mediados del siglo XIX, la pequeña ciudad de Lourdes, situada a los pies de los Pirineos en Francia, era un lugar humilde, poco conocido más allá de sus fronteras. La vida allí era simple y, a menudo, difícil. Fue en este entorno donde Bernadette Soubirous, nacida el día 7 de enero de 1844, dio sus primeros pasos. Hija de François y Louise Soubirous, Bernadette creció en una familia numerosa, donde la pobreza era una compañera constante, pero el amor y la fe eran aún más fuertes. François, el padre de Bernadette, era molinero de profesión, pero como muchos en Lourdes en esa época, luchaba por mantener a su familia. La casa donde vivían, el molino de Bouilly, era modesta y apenas lograba albergar a todos los miembros de la familia. Con el tiempo, la situación financiera se agravó y los Soubirous se vieron obligados a mudarse a un antiguo calabozo, conocido como cachot, que había sido transformado en vivienda. Las condiciones eran inhumanas. La humedad penetraba por las paredes de piedra, el espacio era estrecho y la falta de higiene era una constante. Sin embargo, incluso ante tantas adversidades, la familia se mantenía unida por la fe. Desde temprano, Bernadette mostró ser una niña frágil. Sufría de asma crónica, que le dificultaba respirar y la debilitaba con frecuencia. Las noches eran largas y a menudo marcadas por ataques de tos que la dejaban exhausta. A pesar de esto, mantenía un espíritu resiliente y una devoción inquebrantable. Sus padres, especialmente su madre, inculcaron en ella una profunda fe católica. Louise, con sus manos endurecidas por el trabajo arduo, era una mujer de oración y frecuentemente llevaba a sus hijos a la iglesia local, donde se refugiaban en la esperanza y en la fe en Dios. Bernadette, que era una niña tranquila e introspectiva, pasaba largas horas en oración, aunque no comprendiera completamente los misterios de la fe que le eran enseñados. Su salud debilitada significaba que no podía asistir a la escuela con regularidad, lo que resultó en dificultades para aprender a leer y escribir. Sin embargo, tenía una memoria impresionante y una capacidad extraordinaria para recitar oraciones e historias que escuchaba de su madre y de los sacerdotes de la parroquia. La simplicidad de su fe era al mismo tiempo su fuerza y su consuelo. En un invierno particularmente riguroso, en 1858, Bernadette tenía 14 años. La vida en Lourdes seguía su curso habitual, con sus habitantes luchando contra la pobreza y el frío. El día 11 de febrero de ese año, un día frío y sin mayores expectativas, Bernadette salió con su hermana menor, Toinette, y una amiga de la familia, Gina Badie, para recoger leña a lo largo del río Gab. El pequeño sendero que recorrían las llevó hasta la gruta de Massabielle, un lugar conocido, pero de poca importancia para los habitantes de Lourdes. Mientras sus compañeras cruzaban el río helado con facilidad, Bernadette dudaba. Su cuerpo frágil y su salud precaria no le permitían seguir a las otras niñas rápidamente. Mientras se quitaba los zapatos para intentar cruzar el río, Bernadette escuchó un sonido que parecía un viento fuerte, pero al levantar los ojos, se dio cuenta de que los árboles alrededor estaban quietos. Fue entonces cuando vio, en el interior de la gruta, una luz deslumbrante, y en medio de esa luz, una joven señora de apariencia radiante, vestida con un manto blanco y ceñida por un cinturón azul. La aparición estaba envuelta por una belleza indescriptible, y Bernadette, asustada, instintivamente tomó su rosario. La joven señora, que estaba de pie sobre una roca, hizo la señal de la cruz, y en silencio, comenzó a mover los labios en oración. Bernadette, fascinada y completamente tomada por lo que estaba viendo, se arrodilló y comenzó a rezar también. Al terminar el rosario, la visión desapareció tan súbitamente como había surgido. Bernadette permaneció allí, en estado de choque, pero al mismo tiempo llena de una paz inexplicable. Cuando las otras niñas regresaron y vieron a Bernadette arrodillada, pálida y emocionada, le preguntaron qué había sucedido. Con dificultad, ella logró relatar lo que había visto, pero tanto Toinette como Jean quedaron incrédulas. La propia Bernadette no sabía cómo explicar lo ocurrido. A pesar de la incredulidad inicial, ella sentía en su corazón que algo extraordinario había sucedido. Aquella experiencia, aunque misteriosa y desconcertante, la había tocado profundamente. En los días siguientes, Bernadette regresó a la gruta. Algo dentro de ella la impulsaba a volver, como si estuviera respondiendo a un llamado que no podía ignorar. Las visitas a la gruta se hicieron más frecuentes, y en cada una de ellas, la joven señora aparecía nuevamente, siempre con una sonrisa serena y acogedora. En una de las apariciones, Bernadette tuvo el valor de preguntar a la señora quién era, pero la respuesta solo vendría más tarde. Por ahora, la señora solo sonreía y hacía gestos de bendición. Con el paso del tiempo, la noticia de las visiones de Bernadette se extendió por la pequeña comunidad de Lourdes. Inicialmente, las reacciones fueron de escepticismo y burla.
¿Cómo una niña tan simple y de salud tan frágil podría haber sido elegida para un evento tan grandioso? Sin embargo, a medida que más personas comenzaron a acompañar a Bernadette a la gruta, el número de testigos aumentó y con ellos, los relatos sobre la aparición de la dama. En una ciudad marcada por la pobreza y la rutina ardua, la historia de Bernadette trajo una nueva esperanza. Algunos habitantes, movidos por la curiosidad y la fe, comenzaron a creer que la joven estaba de hecho viendo algo divino. Otros, sin embargo, incluidas las autoridades locales, permanecían escépticos e incluso hostiles. La policía y el clero interrogaron a Bernadette numerosas veces, tratando de encontrar fallos en su testimonio. Sin embargo, la joven se mantuvo firme, repitiendo la misma historia con sencillez y serenidad. Para Bernadette, la visión de la joven señora era un regalo que ella no comprendía completamente, pero que aceptaba con humildad. Nunca se vio a sí misma como especial o digna de tal experiencia. En una de las visitas a la gruta, la señora le pidió a Bernadette que volviera por 15 días consecutivos, prometiéndole felicidad no en esta vida, sino en la próxima. Bernadette aceptó la petición con una fe inquebrantable, sin cuestionar ni dudar. La obediencia de Bernadette a la petición de la dama y su persistencia en regresar a la gruta incluso ante la adversidad hablan de la profundidad de su fe y de su coraje. Cada aparición traía un mensaje de amor, penitencia y oración, y Bernadette, a pesar de su juventud y sencillez, se convirtió en una mensajera de esas palabras. Ese momento en el invierno de 1858, a orillas del río Gave, marcó el inicio de una transformación no solo en la vida de Bernadette, sino en la historia de la Iglesia Católica. La humildad y la devoción de Bernadette en su experiencia en la gruta de Massabielle servirían de inspiración para millones de fieles alrededor del mundo, llevando a muchos a buscar en Lourdes una renovación de fe y la curación de cuerpo y alma. Esta joven sencilla, de salud frágil y pocas posesiones, se convirtió en un instrumento de un mensaje divino, mostrando al mundo que Dios elige a los humildes para realizar sus mayores obras. Lourdes nunca más sería la misma, y el nombre de Bernadette Soubirous se convertiría en sinónimo de fe, esperanza y humildad. En 1858, un pequeño pueblo francés se convirtió en el escenario de uno de los eventos más extraordinarios en la historia del catolicismo. La ciudad de Lourdes, con sus calles adoquinadas y casas modestas, era un lugar de trabajadores sencillos y familias devotas, donde la vida seguía su curso tranquilo y predecible. Fue en este contexto que Bernadette Soubirous, una niña de 14 años, recibió el llamado divino que transformaría su vida y la de millones de personas alrededor del mundo. Las apariciones que Bernadette presenció comenzaron el día 11 de febrero de 1858. En total, la joven tuvo 18 visiones de la misteriosa señora en la gruta de Massabielle, un lugar humilde y sin pretensiones, hasta entonces desconocido e ignorado por los habitantes de Lourdes. La figura que se apareció ante Bernadette era de una belleza incomparable, vestida de blanco, con un cinturón azul y una rosa dorada en cada pie. Desde la primera aparición, la joven señora cautivó el corazón de Bernadette y despertó su curiosidad y fe. En cada visita a la gruta, la señora parecía transmitir un mensaje diferente, pero siempre centrado en la oración, la penitencia y el amor al prójimo. Al día siguiente de la primera aparición, Bernadette regresó al lugar, sintiendo un impulso irresistible, como si estuviera siendo guiada por una fuerza mayor. Al llegar a la gruta, la señora ya la esperaba y, como antes, hizo la señal de la cruz y comenzó a rezar el rosario. Bernadette siguió su ejemplo, repitiendo cada palabra con devoción y fervor. Esta escena se repitió varias veces, consolidando la fe de Bernadette y fortaleciendo su espíritu. Las noticias sobre las apariciones comenzaron a difundirse rápidamente por la ciudad de Lourdes y por los pueblos vecinos. El rumor de que una niña humilde y analfabeta estaba teniendo visiones de una señora misteriosa generó curiosidad y escepticismo. Algunos creían que Bernadette estaba inventando la historia, tal vez para llamar la atención o para escapar de la pobreza. Otros, sin embargo, no podían ignorar la sinceridad en los ojos de la joven y la tranquilidad con la que hablaba de sus experiencias. Con cada nueva aparición, el número de curiosos y fieles aumentaba. La gente venía de lejos para ver a la niña, que decía tener visiones de una señora celestial. Al principio, la iglesia local se mantuvo cautelosa y los oficiales de la ciudad, desconfiados. Las autoridades interrogaron a Bernadette, intentaron intimidarla e incluso sugirieron que estaba delirando. Pero la niña, siempre calma y serena, nunca vaciló en su relato. Describía cada detalle con una precisión simple, sin exageraciones ni inconsistencias. Uno de los momentos más memorables ocurrió durante la novena aparición, el día 25 de febrero. La señora le pidió a Bernadette que cavara el suelo de la gruta con sus propias manos. Confusa, pero obediente, Bernadette comenzó a excavar la tierra con los dedos,
mientras los espectadores miraban incrédulos. Al principio, no sucedió nada, y muchos empezaron a murmurar que aquello era un engaño. Pero entonces, un pequeño hilo de agua comenzó a brotar del suelo, creciendo hasta convertirse en un manantial. Esa agua, que surgía de la nada, pronto se convirtió en un objeto de fe. Las personas comenzaron a beber de ella, a lavar sus heridas y a llevársela en botellas y recipientes. Rápidamente, surgieron relatos de curaciones milagrosas. Personas que antes estaban paralizadas comenzaron a caminar, enfermedades crónicas desaparecieron y dolores que habían atormentado por años fueron aliviados. El manantial, que parecía común a primera vista, resultó ser un verdadero regalo divino, una fuente de milagros y esperanza. Con cada nueva aparición, la señora traía nuevas instrucciones para Bernadette. En una de ellas, pidió que ella solicitara a los sacerdotes que construyeran una capilla en el lugar, en honor a las apariciones. Al principio, los sacerdotes de la parroquia local, especialmente el padre Peiramale, se mostraron resistentes. ¿Cómo podía un grupo de religiosos creer en las palabras de una simple niña, y más aún sobre algo tan grandioso como una aparición divina? Pero Bernadette, con su humildad y firmeza, no se rindió. Continuó transmitiendo los mensajes de la señora con una convicción que no podía ser fácilmente ignorada. Fue durante la 13ª aparición, el día 2 de marzo, que la señora finalmente reveló su identidad. Cuando Bernadette preguntó quién era, la señora respondió en el dialecto local: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Estas palabras, aunque simples, tenían un significado profundo. Solo 4 años antes, en 1854, el Papa Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, que afirma que María, Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Para Bernadette, que no tenía conocimientos teológicos y apenas sabía leer, esta revelación fue incomprensible, pero la repitió fielmente a las autoridades eclesiásticas. La confirmación de este título mariano, dicho por una joven sin instrucción, causó un gran impacto en la Iglesia. Gradualmente, los sacerdotes comenzaron a creer que algo verdaderamente extraordinario estaba sucediendo en Lourdes. A partir de ese momento, el apoyo de la Iglesia se fortaleció, y se inició una investigación formal para evaluar la autenticidad de las apariciones y de los milagros asociados al agua del manantial. Con el tiempo, Bernadette enfrentó muchos desafíos y pruebas. Fue interrogada repetidamente, tanto por la Iglesia como por las autoridades civiles, pero su historia nunca cambió. Su fe y determinación permanecieron inquebrantables, incluso ante tanta presión. La joven soportó acusaciones de mentira y engaño con paciencia y humildad, convencida de que estaba cumpliendo una misión mayor que ella misma. Mientras tanto, la fama de Lourdes crecía. Peregrinos de todas partes de Francia comenzaron a viajar al pequeño pueblo, con la esperanza de experimentar el milagro del manantial. Lourdes se transformó rápidamente en un centro de devoción mariana, atrayendo a fieles y curiosos de todas las edades y orígenes. La ciudad, antes desconocida, ahora era el corazón de un movimiento de fe que resonaba por toda Europa. Para Bernadette, la atención repentina y el frenesí a su alrededor eran desconcertantes. Nunca buscó fama ni reconocimiento. Todo lo que quería era cumplir los deseos de la señora y vivir en paz con su fe. Con cada aparición, la joven se mostraba cada vez más madura espiritualmente, aprendiendo a confiar plenamente en la voluntad divina, incluso cuando esa voluntad no era clara para ella o para los demás. La última aparición ocurrió el día 16 de julio de 1858, el día de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. En esa ocasión, Bernadette vio a la señora por última vez, sonriéndole con una expresión de ternura y compasión. La despedida fue silenciosa, pero llena de significado. La misión de Bernadette en la gruta de Massabielle estaba concluida, pero su camino de fe y devoción apenas comenzaba. Las apariciones de Lourdes no solo cambiaron la vida de Bernadette, sino también el curso de la historia de la Iglesia Católica. El pequeño pueblo se convirtió en un símbolo de fe, curación y esperanza, un lugar donde los milagros se hicieron tangibles y la presencia divina palpable. El valor y la simplicidad de Bernadette al seguir las instrucciones de la señora, sin cuestionar, se convirtieron en un ejemplo de humildad y devoción para todos los que buscan a Dios con un corazón sincero. Lourdes, hoy, es uno de los santuarios más visitados del mundo, un lugar de encuentro para aquellos que buscan la paz espiritual y la curación física. Y todo esto comenzó con la fe inquebrantable de una joven campesina, que atendió al llamado de la señora con una confianza y amor que trascienden el entendimiento humano. Bernadette Soubirous, a través de su obediencia y fe, mostró al mundo que los milagros aún son posibles, y que Dios, en su infinita sabiduría, elige a los más humildes para realizar sus mayores obras.
Después de las apariciones en Lourdes, Bernadette Soubirous se convirtió en una figura central en la pequeña comunidad y en el corazón de muchos fieles alrededor del mundo. Su vida, antes marcada por la simplicidad y la lucha diaria contra la pobreza, ahora estaba envuelta en un misterio divino que atrajo la atención de todos. Sin embargo, Bernadette, incluso ante tal notoriedad, se mantuvo humilde, prefiriendo el silencio de la oración a la exposición pública. Su salud frágil y su deseo de alejarse de la intensa atención que las apariciones trajeron la llevaron a buscar refugio en un convento, donde podría dedicarse a la vida religiosa y a la oración. En 1866, solo 8 años después de las apariciones, Bernadette ingresó en el convento de Saint-Gildard, en Nevers, como postulante de las Hermanas de la Caridad de Nevers. Para Bernadette, esta decisión fue un llamado profundo, una continuación de su camino espiritual que había comenzado en la gruta de Massabielle. Al elegir la vida religiosa, ella deseaba encontrar un espacio de tranquilidad y contemplación, lejos del bullicio y del asedio que seguían cada uno de sus pasos en Lourdes. En el convento, Bernadette pasó a ser llamada Hermana Marie Bernard. La elección del nombre reflejaba su deseo de honrar tanto su devoción a la Virgen María como su propia identidad. La vida en el convento era rigurosa y disciplinada, marcada por largos momentos de oración, meditación y trabajo. Pero, para Bernadette, esta rutina era un alivio. Finalmente, podía dedicarse enteramente a Dios, sin las interrupciones constantes de aquellos que buscaban saber más sobre las apariciones o que buscaban el manantial de Lourdes en busca de curaciones milagrosas. A pesar de su deseo de anonimato y simplicidad, la vida de Bernadette en el convento no estuvo exenta de desafíos. Su salud, que nunca había sido robusta, continuaba deteriorándose. Desde la infancia, Bernadette sufría de asma y en el convento, su condición empeoró, acompañada de una tuberculosis ósea que le causaba dolores atroces. Sus huesos, especialmente los de las piernas, estaban tan debilitados que a menudo necesitaba ayuda para moverse. Sin embargo, en lugar de quejarse, Bernadette aceptaba su dolor con una serenidad y resignación que dejaban admiradas a todas las hermanas a su alrededor. La vida de la hermana Marie Bernard estaba marcada por una profunda humildad. Aunque era la vidente de Lourdes, Bernadette nunca buscó privilegios o trato especial. Al contrario, se veía a sí misma como la más humilde de las hermanas, refiriéndose a menudo a sí misma como una vieja escoba que la Virgen María había usado y que ahora estaba guardada. Este sentimiento de humildad reflejaba su comprensión de que era solo un instrumento en las manos de Dios, una sierva al servicio de algo mucho más grande que ella misma. En el convento, Bernadette fue asignada a realizar tareas simples y rutinarias. Cuidaba a los enfermos, lavaba la ropa y realizaba trabajos de costura. Incluso estas tareas aparentemente mundanas eran realizadas con una devoción total, como si cada puntada o cada sábana doblada fuera una oración silenciosa. Para Bernadette, el trabajo no era solo una obligación, sino una extensión de su oración, una forma de servir a Dios y a las hermanas con las que compartía la vida. Sin embargo, la llegada de Bernadette al convento no fue recibida con la misma reverencia por todas las hermanas. Algunas la miraban con desconfianza, creyendo que podría estar buscando atención o privilegios debido a su pasado como vidente. Otras no creían en las apariciones y la veían con escepticismo. La joven fue sometida a muchas pruebas de paciencia y humildad. Era común que algunas hermanas la provocaran, preguntándole repetidamente sobre las apariciones, como si quisieran desafiarla a probar su autenticidad. Bernadette, sin embargo, respondía con la misma serenidad de siempre, sin resentimientos, manteniendo su fe y convicción intactas. A pesar de las pruebas internas, la fe de Bernadette no disminuyó. Al contrario, su vida en el convento estuvo marcada por un profundo crecimiento espiritual. Solía decir que su mayor milagro no era ver a la Virgen María, sino vivir de acuerdo con la voluntad de Dios cada día, aceptando cada prueba como una oportunidad de unirse más íntimamente a Cristo. Su vida se convirtió en un testimonio de humildad, paciencia y amor, inspirando no solo a sus hermanas del convento, sino a todos los que escucharon su historia. El dolor que Bernadette soportó en silencio fue considerado por muchos como una forma de participación en los sufrimientos de Cristo. La joven sabía que su cuerpo se estaba deteriorando, pero creía firmemente que su dolor tenía un propósito. Veía su sufrimiento como una forma de expiación, una ofrenda silenciosa por los pecados del mundo y una manera de unirse más profundamente al sufrimiento redentor de Cristo en la cruz. Este entendimiento profundo de la cruz y la aceptación del sufrimiento con amor y resignación hicieron de Bernadette un ejemplo vivo de santidad y devoción. Incluso mientras enfrentaba sus propios dolores, Bernadette mantenía una presencia reconfortante para las otras hermanas del convento. Ofrecía oraciones, consejos y palabras de aliento a aquellas que enfrentaban sus propias dificultades. Su capacidad de mantener la paz interior,
incluso en medio del dolor intenso, era una fuente de inspiración y admiración. Muchos decían que había una luz especial en los ojos de Bernadette, una tranquilidad que solo podía venir de alguien que estaba en profunda comunión con Dios. En 1879, cuando su salud estaba en un estado crítico, Bernadette recibió los últimos ritos. Sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, pero, como siempre, aceptó esta realidad con una calma sorprendente. En sus últimos días, Bernadette continuó rezando fervientemente y ofreciendo su dolor como un sacrificio por amor a Dios. Pidió recibir la comunión diariamente, sabiendo que cada Eucaristía la acercaba más a la eternidad con el Señor. En la tarde del día 16 de abril de 1879, Bernadette falleció en el convento de Saint-Gildard. Sus últimas palabras fueron una oración simple, pidiendo a la Virgen María que la condujera al cielo. Cuando Bernadette dio su último suspiro, el convento se llenó de una sensación de paz profunda. Las hermanas que estaban a su lado sintieron que estaban en la presencia de alguien que, a pesar de su simplicidad y humildad, había vivido una vida extraordinaria de fe y entrega total a Dios. El sacrificio y la entrega de Bernadette a la vida religiosa son un testimonio poderoso de su fe inquebrantable y de su devoción a la Virgen María. La joven que tuvo las visiones en Lourdes eligió vivir una vida escondida, lejos de los reflectores y de la fama, para servir a Dios en silencio y humildad. Ella abrazó su dolor como una forma de amor, entendiendo que el sufrimiento es parte del camino hacia la santidad. Hoy, el ejemplo de Bernadette continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Su vida es un recordatorio de que Dios no elige a los más fuertes o a los más sabios, sino a los más humildes y a aquellos que tienen un corazón puro y abierto a su voluntad. La vida de Bernadette es una invitación para todos nosotros a abrazar nuestra propia cruz con amor, fe y confianza en Dios, sabiendo que, al igual que ella, podemos encontrar la paz y la alegría en el servicio a Dios y al prójimo. La historia de Bernadette Soubirous no es solo una crónica de visiones y milagros, sino también un testimonio de resistencia y fe ante el dolor y el sufrimiento. En los años que siguieron a su entrada en el convento de Saint-Gildard, en Nevers, la vida de Bernadette estuvo marcada por un deterioro progresivo de su salud, que, lejos de debilitar su espíritu, solo fortaleció su devoción y amor a Dios. La tuberculosis ósea, que ya la afectaba cuando ingresó al convento, lentamente devastaba su cuerpo. Este tipo de tuberculosis, que ataca los huesos, especialmente las articulaciones, es una enfermedad particularmente dolorosa, causando hinchazón y dificultad de movimiento. Para Bernadette, cada día era una lucha constante contra el dolor que la consumía, especialmente en las rodillas y la columna. Aún así, nunca dejó de participar en las actividades diarias del convento en la medida de lo posible, ofreciendo cada momento de sufrimiento como un sacrificio por amor a Dios y por el bien de las almas. Para las otras hermanas, la fortaleza espiritual de Bernadette era una fuente de inspiración. Ella nunca se quejaba, incluso cuando el dolor era insoportable. En cada crisis, Bernadette repetía serenamente que su sufrimiento era una forma de participar en la cruz de Cristo. Este profundo entendimiento del valor redentor del sufrimiento era una lección silenciosa pero poderosa para todas las hermanas que la acompañaban. En los últimos años de su vida, Bernadette fue confinada a la enfermería del convento. Allí, pasó la mayor parte del tiempo acostada, ya que su cuerpo estaba tan frágil que cualquier movimiento le causaba un dolor intenso. Incluso en esos momentos de sufrimiento extremo, permanecía firme en su fe. Su cama se convirtió en su altar, donde ofrecía a Dios cada dolor, cada suspiro, como una oración silenciosa y constante. Sus únicas compañías eran la cruz y el rosario, que sostenía firmemente, como si de ellos extrajera la fuerza necesaria para soportar sus pruebas. La noticia de la grave enfermedad de Bernadette se extendió rápidamente. Muchos vinieron a visitarla, esperando encontrar a una mujer abatida, pero en su lugar, encontraban a alguien cuyo rostro irradiaba paz y serenidad. Su fe inquebrantable y su aceptación del sufrimiento como una bendición divina tocaban profundamente a todos los que se acercaban a ella. Los visitantes salían de la enfermería transformados, convencidos de que habían estado en la presencia de una santa. Durante su agonía, Bernadette tuvo varias visiones de Nuestra Señora. En una de esas visiones, les dijo a las hermanas que la cuidaban que la Virgen María le había prometido que no le faltaría el sustento espiritual para soportar sus dolores. Bernadette se mantuvo fiel a su misión hasta el final, reconociendo que su vida era un testimonio de la fe y la misericordia de Dios. A medida que su condición empeoraba, las crisis de dolor se volvieron más frecuentes e intensas. Cada noche, parecía que su frágil cuerpo no resistiría hasta el amanecer. Pero Bernadette, con una determinación que solo puede describirse como sobrenatural, continuaba luchando, no por apego a la vida terrena, sino porque creía que cada día más era una oportunidad de ofrecer un sacrificio más a Dios. Sin embargo,
su salud continuó deteriorándose. En abril de 1879, estaba claro para todas las hermanas y los médicos que cuidaban de Bernadette que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En sus últimos días, Bernadette pidió recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Con lágrimas en los ojos, se despidió de las hermanas que la acompañaban, agradeciendo a todas por el cuidado y el amor con que la habían tratado. Les pidió que continuaran rezando por ella, pero también por todos aquellos que aún necesitaban conversión y misericordia. En la tarde del 16 de abril de 1879, después de un largo periodo de sufrimiento silencioso, Bernadette dio su último suspiro. Sus últimas palabras fueron: «Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora». Fue una despedida humilde y fiel a lo que siempre había sido, una sierva humilde de la voluntad de Dios. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y muchos sintieron que el mundo había perdido un alma extraordinariamente pura y devota. El impacto de su muerte se sintió mucho más allá de los muros del convento. En Lourdes, la noticia trajo una mezcla de tristeza y veneración. La niña que un día había visto a la Virgen María en la gruta de Massabielle y que se había convertido en un ícono de fe y humildad, había encontrado finalmente su descanso eterno. Para muchos, Bernadette ya era una santa en vida, y su muerte solo confirmaba lo que muchos habían creído desde sus apariciones, que había sido elegida por Dios para una misión especial. Después de la muerte de Bernadette, su cuerpo fue exhumado 3 veces, en 1909, en 1919 y nuevamente en 1925. En todas las exhumaciones, el cuerpo de Bernadette fue encontrado incorrupto, un fenómeno que la Iglesia considera un signo de santidad. Su cuerpo, aún intacto y preservado, fue colocado en una urna de cristal en la capilla de Saint-Gildard, donde puede ser visto hasta hoy. La incorruptibilidad de su cuerpo fue un milagro que reforzó la creencia en la santidad de su vida y en la autenticidad de las apariciones. En 1933, 54 años después de su muerte, el Papa Pío XI canonizó a Bernadette como santa, reconociendo oficialmente su vida de virtud y su papel como mensajera de la Virgen María. Durante la ceremonia de canonización, el Papa destacó la humildad y la obediencia de Bernadette, virtudes que consideraba esenciales para todos los cristianos. También enfatizó el papel central de Nuestra Señora en la vida de Bernadette, destacando que su misión en la tierra no era solo ver a la Virgen, sino también transmitir su mensaje de conversión y oración al mundo. La canonización de Santa Bernadette fue un momento de gran júbilo para los católicos de todo el mundo, especialmente para aquellos que ya tenían una devoción especial a la joven vidente de Lourdes. Desde entonces, Lourdes se ha convertido en uno de los mayores centros de peregrinación del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. La fuente de agua que Bernadette descubrió sigue fluyendo hasta hoy, y muchos milagros y curaciones han sido atribuidos al agua de Lourdes. Cada año, millones de peregrinos vienen a Lourdes para beber del agua milagrosa, pedir la intercesión de Nuestra Señora y honrar la memoria de Santa Bernadette. El legado de Santa Bernadette va mucho más allá de los milagros y las apariciones. Su vida es un ejemplo eterno de fe, humildad y obediencia. Nos muestra que Dios puede elegir a los más humildes y a los más débiles para realizar sus mayores obras. La vida de Bernadette es un recordatorio de que la verdadera santidad no se mide por logros grandiosos o por fama, sino por la capacidad de amar y servir a Dios con todo el corazón, incluso en las circunstancias más difíciles. Hoy, Santa Bernadette continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su historia se cuenta en iglesias, escuelas y hogares, llevando un mensaje de esperanza y fe inquebrantable. La joven campesina de Lourdes, que eligió el camino de la humildad y del servicio a Dios, se ha convertido en un modelo de santidad para todos los tiempos, recordándonos que, con fe y amor, podemos superar cualquier desafío y encontrar la verdadera paz y alegría en la presencia de Dios. La muerte de Bernadette Soubirous, en 1879, marcó el fin de su viaje terrenal, pero el comienzo de un legado que perduraría por generaciones. Lourdes, que hasta entonces era solo una pequeña ciudad en los Pirineos franceses, se transformó en uno de los mayores santuarios marianos del mundo, atrayendo a millones de peregrinos cada año. La vida de Bernadette, su humildad y su profunda fe, se convirtieron en un testimonio eterno de la presencia de Dios y del amor de la Virgen María. Tras la muerte de Bernadette, el fenómeno de las apariciones y el surgimiento de la fuente milagrosa en Lourdes fueron investigados minuciosamente por la Iglesia Católica. Al principio, la Iglesia adoptó una postura cautelosa, consciente de la responsabilidad de validar eventos de tal magnitud. Sin embargo, los numerosos testimonios de curaciones y conversiones, la devoción creciente de los fieles y la coherencia de los relatos de Bernadette convencieron a las autoridades eclesiásticas de que algo extraordinario había sucedido en Lourdes. La Iglesia estableció una comisión médica para investigar las alegaciones de milagros asociadas al agua de Lourdes. Estos especialistas,
muchos de los cuales eran escépticos y no tenían conexión con la fe católica, analizaron detalladamente cada caso. Los médicos quedaron impresionados por la naturaleza inexplicable de muchas curaciones, que no tenían explicación científica. Pacientes con enfermedades terminales o condiciones crónicas que la medicina no podía tratar relataron curaciones inmediatas y completas tras el uso del agua de Lourdes. En 1908, el Papa Pío X declaró a Lourdes como un santuario oficial de la Iglesia Católica, reconociendo formalmente el lugar como un espacio de oración y curación. Esta decisión solidificó a Lourdes como un destino de peregrinación para católicos de todo el mundo, consolidando su reputación como un lugar de milagros y devoción. A partir de entonces, el número de peregrinos aumentó exponencialmente, y Lourdes comenzó a recibir visitantes de todos los continentes, ansiosos por experimentar el poder de la fe y la intercesión de la Virgen María. Mientras tanto, el proceso de beatificación de Bernadette Soubirous avanzaba en la Congregación para las Causas de los Santos. En 1928, el Papa Pío XI declaró a Bernadette como venerable, un título que reconoce la vida virtuosa de una persona y es un paso importante en el camino hacia la canonización. Este reconocimiento fue una gran alegría para todos aquellos que ya veían a Bernadette como un ejemplo de santidad y de devoción a Nuestra Señora. El siguiente paso fue la beatificación, que exige la comprobación de al menos un milagro atribuido a la intercesión de la persona en cuestión. En el caso de Bernadette, los milagros atribuidos a ella fueron numerosos, pero la Iglesia, fiel a su riguroso proceso de validación, seleccionó cuidadosamente los casos a examinar. En 1933, el Papa Pío XI beatificó a Bernadette, reconociendo oficialmente que estaba en el camino hacia la santidad. La beatificación de Bernadette fue un evento significativo, celebrado con gran entusiasmo por los fieles en Lourdes y en todo el mundo. Muchos veían en ella una confirmación de la veracidad de las apariciones y de la misión divina de Bernadette. Pero el reconocimiento formal de la Iglesia era solo el comienzo de un proceso que culminaría en su canonización como santa. La canonización de Bernadette requería la confirmación de un segundo milagro. Después de años de investigación y análisis de casos, en 1933, el mismo Papa Pío XI, que la había beatificado, canonizó a Bernadette Soubirous como Santa Bernadette de Lourdes. La ceremonia de canonización fue un momento de júbilo para todos los católicos, especialmente para aquellos que tenían una devoción especial a la joven vidente de Lourdes. La canonización de Santa Bernadette no fue solo un homenaje a su vida de fe y humildad, sino también un reconocimiento del papel vital que desempeñó en la devoción mariana. El mensaje de Nuestra Señora de Lourdes, transmitido a través de Bernadette, enfatizaba la importancia de la oración, la penitencia y la conversión, temas que son centrales para la vida cristiana. Bernadette, con su simplicidad y sinceridad, se convirtió en un modelo para todos aquellos que buscan vivir una vida de fe auténtica y profunda. Después de su canonización, el cuerpo de Santa Bernadette fue colocado en una urna de cristal en la capilla de Saint-Gildard, en Nevers, donde permanece hasta hoy. Desde entonces, el cuerpo incorrupto de Bernadette se ha convertido en un símbolo de su santidad y un testimonio continuo de la intervención divina en su vida. Peregrinos de todo el mundo visitan su tumba para rezar y pedir su intercesión, y muchos relatan experiencias profundas de renovación espiritual y curación. Hoy, Lourdes es uno de los lugares más visitados por católicos de todo el mundo. Cada año, cerca de 5 millones de personas hacen la peregrinación a la gruta de Massabielle, donde Nuestra Señora se apareció a Bernadette. Las piscinas de Lourdes, donde los peregrinos se bañan en el agua milagrosa, continúan siendo un lugar de muchos milagros y gracias. Para muchos, la visita a Lourdes es una experiencia transformadora, un encuentro directo con el amor y la misericordia de Dios a través de la intercesión de Nuestra Señora. Además, Lourdes se ha convertido en un símbolo de esperanza para los enfermos y afligidos. El santuario de Lourdes acoge cada año a miles de enfermos, que vienen a buscar alivio para sus dolores y a encontrar consuelo en la fe. Las procesiones de antorchas, realizadas todas las noches, son un espectáculo de fe y devoción, donde miles de personas caminan juntas, rezando y cantando, unidas en su búsqueda de curación y paz. El legado de Santa Bernadette va más allá de los milagros físicos y de las curaciones extraordinarias. Su vida es un testimonio de la fuerza de la fe y de la importancia de la humildad y la confianza en Dios. Bernadette nunca buscó la fama o la gloria, al contrario, siempre deseó ser una sierva humilde y discreta. Su respuesta al llamado de Nuestra Señora es un ejemplo de obediencia y devoción que sigue inspirando a millones de personas. El mensaje de Lourdes, transmitido por Bernadette, es tan relevante hoy como lo era en el siglo XIX. La necesidad de oración, conversión y penitencia es algo que resuena profundamente en el corazón de todos los cristianos.
Santa Bernadette nos recuerda que, independientemente de nuestras limitaciones o dificultades, Dios nos llama a una vida de santidad y nos ofrece la gracia necesaria para alcanzar ese objetivo. Santa Bernadette de Lourdes es, sin duda, uno de los santos más amados y venerados de la Iglesia Católica. Su historia es un testimonio de la misericordia de Dios y del poder transformador de la fe. Ella nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a Dios con humildad y amor, y que, a través de nuestra fe, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier desafío. En Lourdes, el mensaje de amor y esperanza de Nuestra Señora, entregado a través de Bernadette, sigue resonando. Los peregrinos que visitan este santuario sagrado son testigos vivos del poder de la fe y del amor de Dios. La vida de Santa Bernadette es una invitación para todos nosotros a confiar más plenamente en Dios y a responder a su llamado con un corazón abierto y generoso. Así, la historia de Santa Bernadette Soubirous, la joven vidente de Lourdes, es más que un relato de apariciones y milagros, es una historia de amor, de fe y de humildad que continúa inspirando y transformando vidas hasta nuestros días.